Lo revisábamos hace un rato, ¿no? La muerte de ese niño de 11 años en Peñaflor en medio de un partido de fútbol, de un disparo. Queremos conversar, conocer cuál es la situación hoy de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de la violencia, de la delincuencia en nuestro país. Y para eso estamos nuevamente con Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo está, Marcelo? Muchas gracias por venir. Lo decíamos, lamentablemente conversamos de cosas justo cuando pasan tragedias como la que vivimos durante este fin de semana, historias además que tienen un contexto muy impactante de mucha impotencia, como lo es en un partido de fútbol, que un niño lo más probable en su época de vacaciones haya ido en la noche a ver, a divertirse, una persona se enoja porque le pegan un par de patadas, saca una pistola de un coche y lo mata. Estamos llegando a niveles ya extremos en relación al aumento de muertes en los niños. O sea, de todas maneras, lo que estamos viendo es una erosión sistemática y progresiva de los espacios protectores de la niñez, en la familia, en la escuela y en la comunidad. O sea, cuando vemos, por ejemplo, que en el living de la casa es victimizado un niño, o sea, le disparan a mansalva a un niño al interior de su hogar, o le disparan fuera del colegio, en la periferia del colegio hemos visto casos de ese estilo. Y hoy día en un partido de fútbol, donde estaba bajo protección de los adultos responsables. Pero lo que empieza a pasar es que la violencia se empieza a normalizar en todos los ámbitos, al interior de la familia, alrededor de la escuela, en la comunidad con estos entornos violentos. Y la acción del crimen organizado ha sido devastadora. Lo que está pasando es que el costo de la delincuencia y el costo del crimen organizado lo están pagando los niños. Si uno mira solamente las estadísticas de victimización de homicidio hacia niños, ve que entre el año 22 y el año 23 crece un 22,2%, mientras que las estadísticas de homicidio en general disminuyen un 6%. Y estamos esperando que se completen las cifras del año 2024, pero te aseguro que vamos a tener una cifra muy similar que consolida estas trayectorias. De hecho, ya tenemos la cifra de niños muertos por armas letales, por armas de fuego. Y ya tenemos un incremento de casi un 22% también, sin considerar las víctimas de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que efectivamente la falta de herramientas protectoras, la falta de prevención social, la no respuesta del Estado de manera oportuna, completa, eficaz, a través de los organismos de protección a la infancia más vulnerada, a la niñez más vulnerada, que debiera estar protegida en el servicio de protección, que debiera estar cobijada en el servicio de reinserción, que debiéramos tener espacios preventivos instalados en las oficinas locales de la niñez, no se está dando. Y mientras tanto, aumentan los factores de riesgo, aumenta la acción del crimen organizado que recluta a niños para romper la cohesión social donde opera, para dificultar la labor investigativa del Ministerio Público y para trasladar el costo penal de las acciones más punitivas, de las acciones más gravosas hacia los niños. Entonces, son todos estos efectos que se empiezan a sumar. Y con eso que tú acabas de decir, que el costo aparentemente del crimen organizado lo están pagando los niños, tiene que ver con que se está no sé cómo decirlo para que no sea tan crudo, pero es que son víctimas casuales de alguna manera de estos enfrentamientos con armas de fuego, o es porque se está incorporando cada vez a más niños dentro del crimen. Hay de todo. O sea, 6 de cada 10 víctimas ocurren en contextos delictivos, es decir, no necesariamente participan de un hecho delictivo, pero están en la trayectoria de una bala loca, están en medio de una quita de droga. Sin embargo, hay un porcentaje de alrededor de un 40% que sí participa en acciones delictivas, que aumenta la letalidad en esas acciones delictivas. Hoy día el narcotráfico y particularmente el crimen organizado en general utiliza los delitos de los portonazos y encerronas, que son delitos graves contra las personas, como delitos de iniciación. Y hoy día, cuando participan los niños en ese tipo de delitos, hay dos factores que son catalizadores. El primero, que van con consumo de alcohol y otras drogas. Hoy día el acceso a las benzodiazepinas es brutal por parte de esos niños. Fíjate que tenemos 4 millones de cajas de benzodiazepinas que se demandan al año, y parte de eso, 1 millón de cajas, terminan en el comercio informal, de las cuales los niños consumen un 9,5% tranquilizantes sin receta. Las benzodiazepinas tienen un efecto paradójico. Si tú te las tomas sola, va a generarte una baja en la actividad. Pero si tú las tomas combinadas con alcohol, tiene el mismo efecto de la cocaína. Y los niños, ¿qué hacen cuando participan en estas acciones delictivas? Consumen benzodiazepina, clona con alcohol, tienen acciones sumamente irracionales, sumamente violentas,
Y adicionalmente, la importación de armas del crimen organizado, con armas de mayor calibre, etcétera, y más de poder de fuego, lo que ha hecho es desplazar el mercado de las armas modificadas. ¿Y a dónde creen ustedes que han terminado las armas modificadas? En los niños. Y por lo tanto hoy día tenemos niños con mejor acceso a las armas que van a cometer sus ilícitos con consumo de alcohol y otra droga, y que por lo tanto generan acciones tremendamente violentas y mucho más letales, donde finalmente muchos de ellos terminan también victimizados. Marcelo, permíteme separar un poquito lo que tú describes, que es el crimen como tal, la irrupción del crimen organizado en los menores, con menores que inocentemente pierden la vida. Esto obviamente tiene una relación y un vínculo con el contexto en el que estamos viviendo, pero ¿hay alguna forma de protección para esos niños, o simplemente vamos a tener que caer en lo que hemos comentado durante también el último tiempo, cambios conductuales que no nos permiten, sobre todo en sectores más complejos, hacer actividades al aire libre con los niños, sacarlos del espacio público? ¿Qué debería ser la autoridad, el Estado como tal, para la protección de esos niños? Yo soy un convencido que nosotros tenemos que llegar antes, tenemos que dejar de llegar tarde, y estamos llegando demasiado tarde, pero para eso tenemos que tener dispositivos preventivos que sirvan, que funcionen, una oferta con evidencia, con resultados. Más de la mitad de la oferta que hay para los niños no tiene resultados, lo dice la misma DIPRES, con resultados apenas suficientes o sin resultados. ¿Oferta de qué está? La oferta de los programas preventivos, o sea, llegar antes donde hay problemas de disfuncionalidad familiar. El 40% de aquellos que hoy día delinquen, de los niños que delinquen, tuvieron un papá, una mamá o un adulto responsable preso. Cuando tenemos a alguien, un jefe de familia que está preso, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con los niños para reducir la probabilidad de que se adquieran esos modelos antisociales. En segundo lugar, tenemos que reducir los consumos de alcohol y otra droga. Hoy día están llegando las drogas de diseño, drogas adictivas de muy bajo costo que llegan a través del delivery. La TUSI, que hace 5 años no era relevante, hoy día se está instalando en el consumo infantil. Pronto van a ir llegando otras drogas de diseño, como la metanfetamina. Hace poco tuvimos una incautación gigantesca de metanfetamina, y el mercado natural es para los niños y adolescentes. Por lo tanto, tenemos que trabajar con las familias, tenemos que reducir los consumos problemáticos, tenemos que preocuparnos del reingreso educativo. Si más de 50.000 niños al año abandonan el colegio y tenemos 900.000 niños en riesgo de ausentismo crónico. Es decir, si seguimos con esas cifras, cada año van a ir incorporándose, por probabilidades matemáticas solamente, cerca de 2.000 niños más en el universo de niños que delinquen. Y lo van a hacer en aquellos delitos que son más graves contra las personas. Se inicia más tempranamente en trayectorias delictivas, se va profundizando en ese tipo de delitos. Las bandas organizadas utilizan los niveles de violencia que hacen que los niños actúen en estos delitos contra las personas de manera mucho más grave. Por eso que hay que llegar antes, pero para eso, para tener un sistema preventivo en los territorios, primero hay que recuperar el territorio. Claro. Hay que tener el control del orden público, desarticular a las bandas que están operando, que son alrededor de 1.200 bandas que están operando en todos los territorios, por lo menos en la región metropolitana, y que además tienen a los líderes adentro de las cárceles, operando desde las cárceles. Hay que desarticular esos líderes, hay que segregarlos de la población penal, hay que desarticular las bandas, desarmar esas bandas y recuperar el control del territorio, porque si no, ningún mecanismo de prevención social y el Estado tampoco van a poder generar ningún cambio significativo. Y ha habido en los últimos años, porque esta realidad es de hace un par de años, 2020, que vemos como, en aumento me refiero, que vemos como más niños están muriendo en hechos donde hay armas de fuego involucradas. Porque lo que, claro, políticas preventivas ha habido así en el último tiempo, o lo que conocemos son más bien reacciones, como por ejemplo el plan Calles sin Violencia, que lo que busca es más presencia policial en algunos determinados barrios para ir tratando de, dicen algunos alcaldes, incluso desviar o cambiar el actuar delictivo en ese punto en donde están los carabineros, pero que se traslada a otros lugares. Lo que pasa, Chantal, es que programas como Calles sin Violencia tienen que tener un pilar fundamental en la prevención social. O sea, la intervención policial es adecuada, es necesaria, tiene resultados de corto plazo, pero si tú no haces nada y metes preso a los papás, a las mamás, a los cuidadores, en 5 años más tú vas a tener de líderes de las bandas de esos niños de los cuales nadie se preocupó. No ha pasado en otras iniciativas que hemos tenido, iniciativas que fueron policialmente muy eficaces, pero que finalmente no se logró contener el desarrollo de bandas delictivas en aquellos niños que quedaron sin una mamá, sin un papá, sin un cuidador. Por lo tanto,
planes como el Plan Calle Sin Violencia tiene que estar dotado de una agenda temprana de prevención social, con programas basados en la evidencia, que se preocupen de fortalecer la familia, la escuela y la comunidad. Hay por lo menos entre 10 y 15 programas que hoy día están disponibles con ese estándar, pero están en el sector privado. Necesitan ser escalados por el sector público y tienen que llegar de manera oportuna. Pero lo primero, lo fundamental, es recuperar el territorio. Fíjate que hoy día en el 20% del territorio ocurre el 70% de los homicidios. Por lo tanto, todavía tenemos una oportunidad para entrar en ese 20% y hacer que el crimen organizado desaparezca de los territorios, reduzca su eficacia. Porque ellos necesitan control territorial. Si somos capaces de hacerlo ahora, vamos a poder hacer un cambio. Si no lo hacemos y tenemos el 50% del territorio en manos del crimen organizado, va a ser muy difícil. Por lo tanto, el momento es aquí y ahora. Si no se intervienen los barrios, si no se desarman las bandas delictivas, si no se segregan a los líderes que hoy día están operando desde las cárceles, es muy difícil que podamos rescatar a los niños, y los niños van a seguir pagando el costo de la delincuencia y del crimen organizado. Muy bien, Marcelo Sánchez, muchísimas gracias nuevamente por estar junto a nosotros, enfático, con fuerza el mensaje que permanentemente, además tú y desde la Fundación emiten, buscando esto de movilizar y lograr ese objetivo y agilizar políticas que protejan a la infancia. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Chantal. Muchas gracias. 18:47, vamos a una pausa y ya volvemos con más.